están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día, domingo 10 de mayo. Es un día donde el Señor nos permite compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática, titulado Un libro sellado reabierto. Hoy vamos a comenzar las profecías de Apocalipsis. Ya dejamos a Daniel. Ahora nos introducimos a la de Apocalipsis. Lo esencial de las profecías de Daniel ya fue estudiado, lo esencial. Ahora viene lo esencial de Apocalipsis. Parece que ahora, hermanos, vamos a entrar a ver esas profecías que Daniel miró que un día vendrían, pero que ahora en Apocalipsis se cumplen. Pero vamos a mirar otros puntos, como este del libro sellado, que fue reabierto, porque a Daniel se le dijo que cerrara el libro. Así que vamos a comenzar con Daniel, pero vamos a introducirnos a Apocalipsis. ¿Qué les parece? Antes quiero darles las gracias por su sintonía, también por el apoyo que nos dan como ministerio en cuanto a poner aquí los diezmos y ofrendas del Señor. Si este día se sienten llamados por Dios a participar de esta obra, entregando los diezmos del Señor o alguna ofrenda especial o alguna donación, no duden hacerlo, porque aquí estamos como ministerio, como ya usted me ha escuchado, pero muy metidos en la proclamación del mensaje del tercer ángel y también en la promoción de la reforma pro salud a través de la obra médica misionera que hacemos en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, el sanatorio que hace la obra médica misionera gratis para aquellos que todavía se valen por sí mismos. Y ahora vamos a escuchar el versículo de memoria por nuestra hermana Betania Payán. Adelante, hermana Betania. El versículo para memorizar del domingo 10 de mayo se encuentra en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Repito, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, también quiero invitar a los que nos miran por allá, por el norte de Carolina, para que puedan llegar a esta ciudad de Seven Spring, si les queda cerca, para que adoremos juntos a nuestro Dios. 139 Rose Farm Road, Seven Spring, North Carolina, 28578. En esta dirección estaré predicando la palabra de Dios este viernes 15 y sábado 16 de mayo. Viernes 15 dará inicio a las 7 de la noche y el sábado 16 desde las 9:30 en adelante hasta las 3:30 de la tarde. Predicaré 3 mensajes el sábado y el del viernes. Serán 4 mensajes de la serie de temas que estaré llevando. Así que no se pierdan, hermanos y hermanas, esta bendición para que podamos de esa manera estar preparados, más preparados para la venida de nuestro Señor.
Repito, este próximo sábado, desde el viernes 15 y sábado 16 de mayo, estaré en Carolina del Norte, en el 139 Rose Farm Road, Seven Spring, North Carolina 28578. Para más información, pueden llamar al 919-988-2785. Y retomando el agradecimiento que les di por apoyar este ministerio, aquí les pongo en la pantalla para que nuevamente, hermanos, ustedes tomen en cuenta las maneras de cómo pueden enviar aquí esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Tomen también nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para que puedan ponerse en contacto con nosotros y explicarles cómo pueden enviar diezmos, ofrendas y donaciones a nuestro ministerio. Desde cualquier parte del mundo pueden hablar con nosotros vía WhatsApp más 1-214-881-4029 y les explicaremos cómo lo pueden enviar por Zelle a los que vivan en Estados Unidos, la aplicación Zelle, cómo pueden enviarlo por Western Union para los que viven fuera de los Estados Unidos, cómo pueden transferir de banco a banco y cómo en el instante lo pueden dar de su tarjeta de débito o crédito si ustedes desean hacerlo. Por favor, hermanos, tomen en cuenta este ministerio y apóyenlo en la medida en que Dios los bendiga y en la medida también en que sientan este llamado del Señor. Pero ahora voy a dejar a Gabriel Sánchez para que lo salude porque él está listo para estudiar conmigo la lección. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Un saludo, amigos y hermanos que están sintonizando los canales de televisión o que nos ven a través también de los canales de YouTube o también de Facebook o los que nos escuchan a través de la radio. Un saludo para cada uno de ustedes. Qué bendición, hermanos, iniciar una nueva semana que Dios nos permite. Así que qué mejor manera de iniciar esta semana meditando en la palabra de Dios y estudiando. Así que un saludo para cada uno de ustedes, hermanos. No olvide dejar su like, darnos un comentario o incluso si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal. Active la campanita para que así le lleguen las notificaciones de que hemos subido a lo mejor algún en vivo que se esté presentando en ese día o las lecciones que se suben diariamente o predicaciones también que se han de subir. Así que no olviden, hermanos, dejar su like y suscribirse. Bien, hermanos, vamos entonces ahora para dar inicio con el desarrollo a tener una oración para pedir la dirección de Dios y que el Espíritu Santo pues, nos dirija en este desarrollo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permites otro día más en el cual vemos, Señor, que tus misericordias se renuevan cada mañana. Pedimos, Señor, en estos momentos que vamos a abrir tu palabra y vamos a tener el estudio de la lección de este día, que tanto al pastor como yo, Señor, tu servidor, nos dirijas y nos dé las palabras, Señor, para expresarnos al momento de estar explicando o respondiendo cada una de las preguntas o leyendo también las citas del Espíritu de Profecía que están escritas en la lección. Así que en tus manos pues ponemos todo y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, hermanos, esta semana vamos a entrar ya a las profecías de Apocalipsis, pero por supuesto tenemos que terminar con lo esencial de Daniel. Dije que íbamos a entrar directamente, pero no, estoy revisando acá que todavía estudiaremos parte de Daniel y luego haremos la transición a Apocalipsis, pero solamente para comprobar que efectivamente ese libro sellado de Daniel es reabierto. Será hasta la lección siguiente, la número 8, cuando entraremos en detalles con la profecía del Apocalipsis, porque empezaremos estudiando por su autor, el profeta de Patmos, todo lo que él tiene que compartirnos, o al menos en la parte esencial. Así que un libro sellado, reabierto. ¿De qué libro estamos hablando? Sin duda, del libro de Daniel. Pero, Gabriel,
¿Cuándo es que ese libro sellado de Daniel, que por cierto lo vamos a estudiar mañana, esa parte de que está sellado, cuándo es que ese libro es reabierto, para adelantarnos un poquito en el estudio, según el versículo de memoria? Sí, el versículo de memoria, hermanos, es Apocalipsis 19 y dice, ¿verdad? Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Hermanos, ¿qué representa ese librito, verdad? Que menciona ahí. El librito pues simboliza un mensaje de Dios, especialmente relacionado con la profecía. Muchos lo asocian con el libro de Daniel, que había estado sellado y luego se entiende en el tiempo del fin. Así que es decir, que Dios está entregando una verdad especial para ser comprendida y proclamada. Pero qué interesante que dice ahí el texto, ¿verdad? Dulce en la boca. Cuando Juan lo come y le sabe dulce, eso representa que la palabra de Dios es hermosa, esperanzadora, pero a la vez también gozosa. Recibir el mensaje de Dios no produce tristeza, sino que al contrario, produce alegría y entusiasmo. Es como descubrir una gran verdad. Cuando alguien descubre, ¿verdad?, este evangelio o una profecía, esa persona siente gozo. Pero después luego dice amargo en el vientre. Después de dulce, dice se vuelve amargo. ¿Esto qué significa o qué simboliza? Eso significa desilusión o prueba, dificultades al vivir o predicar ese mensaje. También un rechazo, sufrimiento o expectativas no cumplidas. Es una experiencia real. Lo que al principio, ¿verdad?, emociona, luego trae lucha. Pero debo de mantenerme en lo que he creído, o sea, ser fiel en lo que he creído, aunque esté en la lucha. Entonces, este versículo, hermanos, el versículo de memoria de la lección de esta semana, lo que nos enseña es que seguir la verdad de Dios no es solo alegría, también implica pruebas. El mensaje de Dios transforma, pero también confronta. El creyente pasa por gozo y dolor en su caminar. Así que, hermanos, el librito representa la palabra o mensaje profético que dice dulce, gozo al recibirlo, y amargo, pruebas al vivirlo. Interesante, hermanos, cómo este versículo tiene una gran conexión con el pueblo adventista. Miren, este capítulo 10, de donde hemos leído el versículo de memoria, el verso 9, esta experiencia o esta escena ocurre entre la sexta y la séptima trompeta, de manera que no es un capítulo aislado, sino que solamente es una pausa solemne antes del toque final de la séptima trompeta. ¿Está mirando Juan aquí? Juan está viendo un ángel poderoso, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y en su mano un librito abierto. Ese librito apunta especialmente a las profecías selladas de Daniel, que serían abiertas en el tiempo del fin. Daniel, como vamos a ver mañana, oyó que se le dijo, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero ahora, hermanos, en Apocalipsis 10, el libro ya no está cerrado, está abierto. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de que se cumpla lo que en Daniel fue sellado. Toma y cómelo. Es el mensaje que se le da al apóstol Juan aquí. Hermanos y hermanas, eso de toma y cómelo, lo que implica es que la experiencia debía entrar en el interior de él. El ángel no le dice solamente léelo, le dice cómelo. Hermanos, en lenguaje profético, comer representa asimilar, interiorizar y hacer parte de la vida. Esto mismo es lo que Jeremías experimentó cuando dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. En Jeremías 15:16. También es lo mismo que Ezequiel experimentó cuando dice que recibió un rollo y se le mandó a comerlo. Eso está en Ezequiel 3:1-3.
¿Qué es lo que Dios está enseñando aquí, hermanos? Sin duda que la verdad profética no fue dada solamente para informar a las personas, sino que fue dada para que sea interiorizado el mensaje profético y eso repercuta en una transformación del corazón. Hoy, hermanos y hermanas, muchos estudian profecía como información, pero miren, Juan tuvo que comer el libro, porque hermanos, no basta con conocer fechas, hay que dejar que la verdad profética entre en nuestra alma. El ángel le dice que lo sentirá dulce como la miel. Oh, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que habría gozo en entender la profecía. Cuando Juan come el libro, primero es dulce. ¿Por qué dulce? Porque, hermanos, la verdad de Dios cuando se descubre, esta trae gozo. ¿No se acuerdan cuando dijo el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras? En el Salmo 119, 103. Así que, hermanos y hermanas, históricamente, esto señala la experiencia del movimiento adventista, que proclamó con poder la cercanía del cumplimiento profético en Daniel 8:14. Cuando entendieron las profecías, los hermanos mileritas, hubo despertamiento, confesión, reforma, expectativa del regreso de Cristo. La esperanza de la venida de Jesús era dulce. Imagínese usted aquel fervor, familias orando, iglesias despertando, personas dejando el pecado, porque creían que Cristo venía. Hermanos, la profecía produjo alegría espiritual en aquellos mileritas. Eso estaba representado por este dulce como la miel que sería en la boca al comer el libro. Pero también dice la profecía, te amargará el vientre, te amargará el vientre, es decir, experimentarás una amarga decepción. Y efectivamente así fue. Después de la dulzura de comprender la profecía y de que se encontrarían con Cristo en 1844, hermanos, vino la amargura de vientre, la dulzura, que triste se convirtió en amargura, porque Cristo no vino en 1844. De manera que se produjo lo que se conoce como el gran chasco. Pensaron que Cristo vendría a la tierra, pero el evento profético no era la segunda venida visible, sino el inicio del ministerio final de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. La experiencia fue amarga. Muchos lloraron, muchos abandonaron la fe, muchos fueron ridiculizados, pero la profecía no había fallado. La interpretación del evento estaba incompleta. Y aquí, hermanos, hay una lección tremenda, porque a veces Dios permite amarguras aún dentro del camino profético para purificar los motivos del corazón. Porque es fácil seguir a Cristo, hermanos, cuando todo sabe dulce. Pero cuando llega la amargura, ahí se revela quién ama verdaderamente la verdad. Y así nosotros vemos que se dio en este versículo de memoria el anuncio de que habría un chasco. Oh, mis hermanos, a veces queremos solo la parte dulce del evangelio. Las promesas, las bendiciones, la emoción, la inspiración. Pero no queremos la corrección, la espera, la prueba, la humillación, el silencio de Dios y la decepción que purifica. Pero mira aquí, el mismo libro que endulza también amarga, dice el versículo 9 de capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Por qué, hermanos, amarga? Porque la verdad confronta, la profecía despierta, la palabra rompe ídolos y la presencia de Dios expone lo escondido. Hoy el Señor no quiere, hermanos, solamente que conozcamos de bestias, que conozcamos de símbolos, que conozcamos de fechas y que conozcamos los decretos.
El Señor quiere, hermanos, que lo que leemos sobre la profecía rompa con orgullo, resentimientos, tibieza, indiferencia para orar y ese acariciamiento que hacemos a veces del pecado. Oh, mis hermanos, a veces solo queremos que el libro o la palabra quede en la boca endulzándonos, pero no queremos que descienda al corazón. Y quiero decirles que una verdad solamente en la boca produce orgullo religioso, pero una verdad que baja al vientre, esa quebranta, esa produce el quebrantamiento. Bueno, de manera que este día yo quisiera preguntarte, hermano, hermana, la profecía, la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, ¿la has comido alguna vez? ¿Cuándo dejaste de comerla? ¿Ha entrado tu alma a un nivel donde ya no comes esa palabra? Pero hubo un tiempo que sí, y hasta transformó tu carácter, tus prioridades, tu vida secreta, tu caminar con Dios. ¿Qué está pasando ahora? Porque viene el tiempo donde nadie, hermanos, va a poder subsistir si no está endulzando su paladar con la palabra, pero permitiendo que llegue al vientre y produzca también allí una reacción. Así que Dios nos ayude para que no nos guste solo la parte dulce de la palabra, sino también la que amarga. Dice el don de profecía que el poderoso ángel que instruyó a Juan no era otro que el mismo Jesucristo, para dejar allí, como decimos, en contexto el versículo, capítulo 10, versículo 9. Pero, Gabriel, para retomar otra vez a Daniel, porque aquí apenas fue la introducción, ¿qué te parece si vamos a ver esa parte donde se le hace saber al profeta que vendría un tiempo donde los sabios resplandecerían? ¿Qué te parece si describes la prueba y el triunfo revelados al final de la última visión de Daniel? Sí, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hermanos, ahí dice, ¿verdad?, describa la prueba y el triunfo revelado al final de la última visión de Daniel. Entonces acá nosotros vemos que en estos versículos cierra la última visión con una escena intensa. Primero, vemos que dice una gran prueba y luego un triunfo glorioso. Entonces, el 12.1 dice que habrá tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Entonces aquí se describe un periodo único en la historia, un tiempo de crisis mundial sin precedentes, una angustia profunda para el pueblo de Dios y un momento donde ya no hay apoyo humano, solo dependencia total de Dios. Así que en medio de esa crisis aparece una esperanza clave. En aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto significa que Dios no abandona a los suyos. Hay un grupo fiel que permanece firme. Sea lo que venga o lo que esté pasando, se mantiene firme. También están inscritos en el libro. Así que en el versículo 2 también decía: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí se revela la victoria final, porque viene la resurrección de los muertos. Y hay dos cosas aquí: vida eterna,
¿verdad? Para algunos, pero otros, vergüenza y confusión perpetua. Esto muestra que la justicia de Dios finalmente se manifiesta y el mal no queda sin juicio. Los fieles reciben recompensa eterna. Así que la idea central de todo, hermanos, es que va a haber una prueba, un tiempo de angustia sin igual, pero va a haber triunfo también. O sea, liberación del pueblo de Dios y la resurrección. Así que este pasaje nos enseña que la fidelidad a Dios puede pasar por momentos muy difíciles, pero el final está asegurado para los que permanecen firmes y fieles. La historia no termina en el caos, sino en la victoria de Dios. En aquel tiempo, dice el versículo. ¿Cuál tiempo? Daniel 12 no comienza, hermanos, una escena nueva para poder entender esto de aquel tiempo. Es la continuación directa de Daniel 11. Y Daniel 11 termina hablándonos de un poder enemigo levantándose contra Dios y persiguiendo al pueblo fiel de Dios, el famoso rey del norte. Y entonces Daniel dice, en ese tiempo, o sea, en el clima del conflicto final, cuando el rey del norte esté haciendo de las suyas en contra del pueblo de Dios, hermanos, en ese tiempo, que no será un tiempo común, porque ya se estará cerrando la historia humana, en ese tiempo, Miguel se va a levantar. Es decir, Cristo va a entrar en acción decisiva. ¿Por qué? Porque en este caso Miguel representa a Cristo. Miguel significa quién como Dios. Miguel, hermanos, no es un ángel creado común. Es uno que es como Dios. En la Escritura aparece disputando por el cuerpo de Moisés, ahí en Judas 9. Aparece comandando los ejércitos celestiales en Apocalipsis 12:7. Y aparece levantándose en favor del pueblo de Dios, aquí en Daniel 12:1 y 2. Hermanos, el nombre Miguel significa, como dije, quién como Dios. Y es un título de Cristo, como defensor, como comandante y como príncipe celestial. Pero hay algo aquí, hermanos, solemne. Y es que Daniel no dice simplemente que Miguel aparece, sino que dice se levantará. Y esto en lenguaje profético implica asumir una acción de gobierno o juicio, como un rey que se pone de pie para intervenir. Esto, mis hermanos, señala el momento cuando Cristo concluye su obra intercesora y actúa para liberar definitivamente a su pueblo. Cuando Miguel se levante, es porque, hermanos y hermanas, ha llegado el fin de la intercesión y va a comenzar el inicio de la angustia. Después que Miguel se levante, viene ese tiempo de angustia cual nunca fue. Ese tiempo de angustia para Jacob, que Jeremías 37 nos habla, o la gran tribulación, que también es mencionada en Mateo 24:21, y que en Apocalipsis 22:11 es presentado como el cierre definitivo, porque el Señor dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Aquí, hermanos y hermanas, ya no se describe un tiempo de evangelización mundial. Se describe un mundo sin mediador. Oh, qué escena más solemne. La humanidad habrá tomado la posición final. Pero en ese tiempo, cuando el pueblo de Dios esté siendo perseguido, dice, será libertado tu pueblo. Esto es algo glorioso, porque se ve que la angustia, por muy fuerte que es, no destruye al pueblo fiel de Dios. Dios no abandona a los suyos. Aunque el mundo entero se vuelva hostil, se ve que hay un pueblo que está siendo protegido por el cielo. Hermanos, sus nombres se hallan escritos en el libro de la vida. Oh, mis hermanos, la seguridad final no está en pertenecer a una iglesia,
en conocer doctrinas, ni en una apariencia espiritual. La seguridad está en si nuestro nombre está escrito en el libro. Es interesante cómo estos versículos también hablan de lo que va a ocurrir en esos momentos. Cuando muchos dicen de los que duermen, hermanos, de los que duermen en el polvo, saldrán para vida eterna. Oh, hermanos, aquí estamos viendo una de las declaraciones más claras del Antiguo Testamento sobre la resurrección. La muerte aquí es descrita como sueño porque dice de los que duermen en el polvo. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros vemos a la Biblia constantemente usando esta figura del sueño. En Juan 11:11, en 1 Tesalonicenses 4:13 al 16 y Eclesiastés 9:5. Pero, hermanos, interesante cuando Daniel dice que muchos de los que duermen en el polvo van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oh, hermanos y hermanas, toda vida humana terminará en una de las dos eternidades. O la de la vida eterna o en la vergüenza y confusión perpetua. Así que Daniel 12 está mostrando dos grupos. Los que están escritos en el libro y que serán libertados, y los dormidos fieles que están en la tumba, pero que van a resucitar para vida eterna. Y luego presenta a los rebeldes, que van a experimentar la vergüenza perpetua. Así que, hermanos y hermanas, esta será la crisis final de la historia, que no va a crear el carácter, sino que lo va a revelar. Muchos a veces piensan que será en el tiempo de angustia que se van a preparar. No, hermanos. Daniel muestra un pueblo ya escrito en el libro antes de la crisis. Hoy oímos hablar de guerras, colapso, crisis económica, persecución, miedo global. Pero Daniel dice que el evento central no va a ser político, va a ser que Miguel se va a levantar. Así que el problema final del mundo no será solamente militar, será espiritual. Porque cuando Cristo termine su intercesión, el destino eterno quedará decidido. Así que, hermanos y hermanas, hay que prepararnos para que cuando Miguel se levante, oh hermanos, él se levante para defendernos. Daniel 12 revela que viene una hora donde ya no habrá términos medios. El mismo Cristo que hoy está intercediendo, ese día se va a levantar en el día final. Oh, mis hermanos, allí ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo para juegos espirituales. Así que es importante que hoy decidamos consagrarnos al Señor. Hoy, hermanos, definamos nuestra situación espiritual. Porque dice el Espíritu de Profecía que cuando Cristo abandone el santuario, las tinieblas van a cubrir a los habitantes de la tierra. Y solo los justos van a vivir entonces a la vista de un Dios santo y sin mediador. Así que la pregunta este día no es cuándo vendrá la crisis, sino si está nuestro nombre escrito en el libro. Porque viene la hora cuando las iglesias no podrán salvar a nadie. La emoción religiosa tampoco va a poder sostener a nadie. El conocimiento intelectual tampoco va a ser suficiente para salvarse. Solo, hermanos, los que caminen con Dios antes que Miguel se levante, solamente ellos tendrán esperanza. Así que hoy, cuando todavía Cristo intercede, cuando todavía llama, cuando todavía escribe nombres en el libro de la vida, Daniel 12 nos recuerda que el tiempo de gracia no durará para siempre y por lo tanto debemos prepararnos. Pero Gabriel, ¿cómo se verán los sabios en contraste con los impíos en ese día? Vamos a leer Daniel capítulo 12 y el versículo 3.
donde dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero acá nos manda también al libro de Mateo, capítulo 13, versículos 41 al 43. Y nos dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿cómo se verán los sabios en contraste con los impíos en ese día? Bueno, Daniel 12:3 habla acerca de los sabios, ¿verdad? Dice que los entendidos, o sea, los sabios, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Aquí se describe a los fieles como brillantes como el cielo, comparados con estrellas por su gloria. Y son personas que guiaron a otros a la justicia. No solo son salvos, sino que reflejan la gloria de Dios y reciben honor eterno. Luego en Mateo 13, 41 al 43, habla acerca de los impíos. Y ahí Jesús explica que los ángeles recogerán a los que hacen maldad y los echarán en el horno de fuego. Esto muestra que los impíos son separados del reino de Dios, enfrentan juicio y destrucción y no participan de la gloria de los justos. Pero miremos el contraste inmediato que hay ahí. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces aquí tenemos el contraste. Por ejemplo, los sabios o los justos resplandecen como estrellas y como el sol, pero ellos viven en la presencia de Dios y reciben vida eterna. En cambio, los impíos son separados y juzgados, enfrentan destrucción y quedan fuera del reino. Entonces, hermanos, los que viven en fidelidad a Dios brillarán con gloria eterna. Los que rechazan a Dios enfrentarán juicio. Entonces, hermanos, este pasaje invita a decidir si quiero reflejar la luz de Dios hoy o si también quiero guiar a otros hacia la justicia. Hagámonos esa pregunta cada uno de nosotros. ¿Quiero reflejar la luz de Dios en mi vida? No el siguiente año, sino que hoy. ¿Quiero guiar también a otros hacia la justicia? Entonces, hermanos, de esta manera es como se han de ver los sabios en contraste con los impíos en ese día. La palabra entendidos, porque habla aquí los entendidos. Los entendidos, valga la redundancia, entenderán. Hermanos, esta palabra entendidos, bueno, dice resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esta palabra lo que significa es no simplemente personas inteligentes, sino personas que tienen discernimiento, que comprenden espiritualmente y que actúan con sabiduría divina. Esos son los entendidos que, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Oh, mis hermanos, aquí nosotros vemos que no son solamente personas informadas, son personas iluminadas por Dios. Daniel usa esta expresión varias veces y casi siempre aparece en contextos de crisis, persecución y purificación. O sea, hermanos, los entendidos son los que permanecen fieles cuando otros se confunden. Y mire usted, resplandecerán como el firmamento. En otras palabras, resplandecerán como las estrellas. Y aquí no está hablando, hermanos, de brillo físico. Está hablando de reflejar la gloria del carácter de Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés descendió del monte? ¿Qué pasó en su rostro? ¿Qué traía? ¿Qué se le había pegado? La gloria del carácter de Dios. ¿Se acuerda cuando Esteban, con rostro angelical, también se le dio muerte?
cuando Cristo fue transfigurado. Hermanos, el pecado oscureció al ser humano, pero Dios, estamos viendo acá, que va a tener un pueblo que refleje nuevamente su luz. No porque ellos produzcan luz propia, sino porque viven conectados al sol de justicia. Oh, hermanos, pero estamos hablando acá de que los que enseñan a la multitud, dice, serán como estrellas a perpetua eternidad. Y aquí estamos hablando de una responsabilidad espiritual, donde no basta con salvarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que hacer la obra. Tenemos que guiar a las almas. Tenemos, hermanos, que enseñarle a otros, traer a las personas a la justicia de Cristo. Aquí entran los predicadores, los maestros, los padres espirituales, los creyentes que ganaron almas y personas que reflejaron a Cristo en su vida. Dice que serán como las estrellas a perpetua eternidad. En otras palabras, muestra que el impacto espiritual verdadero nunca desaparece. Hoy el mundo admira a los artistas, admira a los políticos, admira a los millonarios, admira a los influencers. Pero el cielo aquí honra a quienes condujeron personas a la justicia. Así, hermanos, vemos que esto se hace hasta que el Hijo del Hombre aparece. Y aquí vemos que Jesús toma el lenguaje y lo conecta con el juicio final. Hermanos y hermanas, estos versículos de Mateo 13, 41 al 43 son la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y Cristo está revelando aquí que el mundo actual contiene trigo y cizaña, verdaderos y falsos, fieles y aparentes, pero que va a llegar el momento de la separación. Muy bien, pues ¿qué te parece, Gabriel? Si para profundizar más te lees el espíritu de profecía. Sí, vamos a leer, dice así, y me llama mucho la atención la manera en que empieza el espíritu de profecía. El alma convertida vive en Cristo. Su oscuridad desaparece y una luz nueva y celestial brilla en su alma. Miren qué interesante. La oscuridad va a desaparecer y va a venir una luz nueva que va a brillar en el alma de la persona. El que gana almas, escuchen bien lo que dice, es sabio. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Lo que se hace mediante la cooperación del hombre con Dios es una obra que nunca perecerá, sino que perdurará por las edades eternas. El que hace de Dios su sabiduría, que crece hasta alcanzar la plena estatura de un hombre en Cristo Jesús, estará ante reyes, ante los llamados grandes de la tierra, y manifestará las alabanzas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. La ciencia y la literatura no pueden traer a la mente entenebrecida del hombre la luz que el glorioso evangelio del Hijo de Dios puede impartir. Ni ciencia, dice, ni literatura, solamente la palabra de Dios puede traer eso a nuestra vida. Como dice ahí, la luz que el glorioso evangelio del Hijo de Dios puede impartir. Solo el Hijo de Dios puede realizar la gran obra de iluminar el alma. No es de extrañar que Pablo exclame, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio de Cristo se convierte en una realidad personal en aquellos que creen y los hace epístolas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres. Esto está en Fundamentos de la Educación Cristiana, páginas 199 y 200. Hermanos, queremos resplandecer como resplandor del firmamento.
Queremos también, así como las estrellas a perpetua eternidad, brillar nosotros. Pero para que nosotros brillemos, debemos de brillar para la gloria de Dios, para hacer su obra, porque dice, y es lo que necesitamos también nosotros, convertirnos verdaderamente para que Cristo Jesús viva en nosotros, para que así esa luz brille en cada uno de nosotros y podamos ser resplandor, podamos brillar al mundo. Porque el que hace de Dios su sabiduría, que crece hasta alcanzar la plena estatura de un hombre en Cristo Jesús, dice que estará ante reyes, ante los llamados grandes de la tierra, y manifestará las alabanzas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, los sabios resplandecerán. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿estamos resplandeciendo? Si la profecía dice que resplandecerán, ¿estamos resplandeciendo? Hermanos, no esperemos a resplandecer en ese día final. Hay que resplandecer ahora. Hermanos y hermanas, los justos brillarán. Y eso quiere decir que todo sufrimiento terminará, toda humillación acabará, toda fidelidad escondida será revelada. Los que aquí fueron despreciados por vivir santos van a resplandecer como el sol. ¿Estamos resplandeciendo, hermanos? Hoy vivimos en una generación obsesionada con resplandecer, con brillar. La gente quiere brillar en las redes. La gente quiere brillar en la fama, en el éxito, en la apariencia. Pero Daniel y Jesús están hablando, hermanos, de otro resplandor, de otro brillo. Están hablando del resplandor del carácter transformado. Oh, mis hermanos, ¿cuántas personas iluminan plataformas, pero tienen oscuridad en su corazón? ¿Cuántos creyentes hay desconocidos por el mundo, pero son conocidos por el cielo? Así que, ¿qué te parece si ahora hacemos una decisión de querer brillar? Oh, hermanos, si queremos brillar en el reino, brillemos aquí en la tierra. Hermanos y hermanas, para brillar hay cosas que impiden brillar, como el orgullo, la doble vida, el resentimiento, la tibieza espiritual. Eso no deja resplandecer. Pero si nosotros ahora caemos de rodillas a los pies de Cristo y le pedimos que nos quite todas esas cosas, entonces brillaremos. Así que déjenme terminar diciéndoles, hermanos, que la pregunta no es si estamos brillando delante de la gente. La pregunta es si estamos reflejando a Cristo delante de la gente. Porque viene la separación final, donde no brillará más el orgullo, no brillará más la fama, brillará más la apariencia religiosa. Solo resplandecerán aquellos que permitieron que Cristo transformara su corazón. Hermano, hermana, hoy todavía Cristo está formando estrellas para la eternidad. ¿Quieres tú ser una estrella de esas que Jesús está formando? Entonces, ríndete a Cristo, entrégate a Él y deja que Él transforme tu vida al punto que resplandezcas. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude para ser fieles y entregarnos completamente al punto de que podamos resplandecer. ¿Qué les parece? Oremos. Gracias, Señor, por la profecía que nos das de que los sabios resplandecerán. Oh, Señor, ayúdanos a resplandecer con el carácter semejante al tuyo. Ayúdanos a resplandecer de amor por nuestro prójimo para predicarles las buenas nuevas. Ayúdenos, Padre, a ser esas estrellas que brillan. Ayúdenos, Señor, a poner en alto su nombre por medio de su santa palabra.
Ayúdenos, Padre, a mantenernos brillando, pase lo que pase. Que las tinieblas no nos envuelvan, sino que solamente el brillo de la luz de Cristo, el brillo de el amor de Cristo, sean, Señor, los que predominen en nosotros. Así nos entregamos a usted, pidiéndole que seamos de esos que van a ser transformados para brillar, para resplandecer. Queremos serlo, Señor. Por eso se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro